Por siglos, el momento más esperado por los cristianos alrededor de todo el mundo es la segunda venida de Jesús. Todos conocemos su primera venida, un hombre judío que apareció alrededor del primer siglo de la era común con un mensaje sencillo pero poderoso. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Pero no es tan sencillo como eso. Jesús también prometió que volvería por segunda vez, y esta vez no sería tan pasivo como la primera. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Aquí Jesús prometió volver por segunda vez, en lo que parece ser un tiempo de angustia y juicio, pero también será un tiempo de gloria y salvación para los que le siguen, los cuales, según el mismo Jesús, serán redimidos. Todo parece tener sentido. Jesús vino por primera vez y prometió volver por segunda vez. Pero ¿cuán cierto es esto? En este video te llevamos en un viaje a través de la Biblia y la historia para saber qué posibilidades hay de que esto todavía suceda. Si Jesús cumplirá su promesa o si hemos malinterpretado todo desde un principio. ¿Están listos? Comencemos. Cuando miramos de cerca la profecía de la segunda venida de Jesús, parece obvio que todavía no se ha cumplido, y por tal razón los cristianos siguen esperando su regreso. Aparte de Jesús diciéndonos que regresaría, sus apóstoles también lo hicieron. Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 3 verso 10, que el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella será quemada. El apóstol Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versos 1 al 4 y verso 9: Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 17 dice: Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Y ya sabemos que el apóstol Juan nos dejó el libro de Apocalipsis, un texto que trata sobre todo lo que pasará en esos días de juicio y la segunda venida del Señor. Pero dejemos Apocalipsis para más tarde. Primero, examinemos lo que nos dicen Pablo y Pedro. Para ambos, en el día del Señor ocurrirán dos cosas: una masiva destrucción y juicio a los impíos, y la redención y salvación de los fieles a Jesús, el cual vendrá por segunda vez en ese día. Así que tanto Pablo, Pedro y Jesús advierten de una segunda venida de Cristo, la cual vendría con juicio y salvación para su pueblo. Jesús vendría como juez y como redentor. Los impíos recibirán castigo y los fieles salvación. Pablo deja esto claro en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 5, cuando dice que los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, o sea, hasta ese gran día del Señor, serán arrebatados. Y los arrebatados reciben salvación y no pasarán por el juicio que les viene a los impíos. Es importante hacer la distinción entre el juicio final y el juicio al mundo. Según el libro de Apocalipsis, el juicio al mundo ocurriría en la gran tribulación, donde los santos serían perseguidos, y el juicio final ocurre en la segunda venida de Jesús, donde éste trae salvación a su pueblo y el castigo final a los impíos. Por eso Pablo deja claro que conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. ¿De cuál castigo habla Pablo aquí, el cual los cristianos no están destinados a sufrir? Pues el castigo eterno, el juicio final que destruiría sus almas en el infierno. Así que después de ese gran periodo de gran tribulación que nos describe Apocalipsis, llega la segunda venida de Jesús, donde los cristianos que hayan quedado, como dice Pablo, serán transformados, y los que hayan muerto serán resucitados, para juntos irse a estar con Jesús en el cielo. Ante esta gran revelación, los cristianos son llamados a tener paciencia. Tanto Pablo, Pedro, Santiago, Juan y el mismo Jesús les advierten a los cristianos que vendrían tiempos de gran tribulación, ante los cuales deberían mantener la paciencia y sobre todo la fe, porque su recompensa estaba cerca. Ahora bien, ya sabemos cómo será la segunda venida de Jesús, pero ahora nos toca descifrar lo más importante. ¿Cuándo será la segunda venida de Jesús? Bueno, pues para esto, además de usar el Nuevo Testamento, debemos darnos un viaje por las páginas del Antiguo Testamento. Y aunque el Antiguo Testamento tiene su propio propósito dedicado a un pueblo específico con un mensaje específico, los cristianos siempre lo han usado como una base del Nuevo Testamento, un tipo de sombras de la realidad de Dios. Así que, aunque el Nuevo Testamento dice que nadie sabe el día ni la hora, aún así, gracias al texto y la historia, podemos saber el tiempo aproximado de este evento. Y para eso comenzaremos con el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 1 y capítulo 4, verso 5, que dicen: Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, a quien ustedes desean, dice el Señor de los ejércitos. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Malaquías nos dice que antes que llegue el día del Señor, ese día, que según el Nuevo Testamento será la segunda venida de Cristo, Él enviará a un mensajero para que prepare el camino para el Señor. Y ese mensajero lo es Elías.
Así que Elías tendría que volver nuevamente a preparar el camino del Señor antes que llegue ese grande y terrible día, antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, veamos lo que dice Jesús sobre esta venida especial de Elías, ya que Elías había sido tomado por Dios y ahora vendría por segunda vez. Pues en Mateo capítulo 17, versos 10 al 13, dice: Entonces los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda, Elías vendrá y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera, va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Así que Jesús mismo deja claro que ese Elías, que fue profetizado por Malaquías a venir a preparar el camino del Señor justo antes del gran día temible y del juicio, ya había venido, y que se trataba de Juan el Bautista. Esto es un poco confuso. ¿Será que Juan el Bautista es la reencarnación de Elías? Pues no. El mismo Juan el Bautista niega ser Elías cuando es interrogado por los fariseos. Así que ¿por qué Jesús afirma que Juan el Bautista es Elías? Pues la respuesta es sencilla. Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Y a eso es lo que Jesús se refería. Y la misma Biblia lo afirma cuando leemos Lucas capítulo 1, verso 17, que dice: Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y ahí lo tienen. Juan el Bautista es ese Elías que fue profetizado para llegar en los tiempos finales, a preparar el camino para el Señor, justo antes de ese gran día, donde el Señor traería consigo juicio y salvación. O sea, el día en que Jesús regresará por segunda vez, ya que la primera venida de Jesús fue para dar la advertencia, para acusar a los impíos y para avisarle a su pueblo que el final ya estaba cerca. Y Juan el Bautista hizo esto mismo. En Mateo capítulo 3, versos 1 y 2 dice: En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y del verso 10 al 12 dice: El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua, como señal de su arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y tiene el aventador en la mano, y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego, que nunca se apagará. Más claro e imposible, ¿cierto? Juan el Bautista es ese Elías que vendría a preparar el camino para el gran día del Señor, en donde Dios se presentaría para traer juicio a los impíos y salvación a su pueblo. Si vamos al libro de Hechos capítulo 2, vemos a Pedro dejando claro que los días finales o los días postreros que menciona Juan el Bautista y el mismo Jesús ya estaban aquí. O sea, en el primer siglo. Pedro se dirige a las personas que están criticando a los cristianos de estar borrachos por hablar en lenguas o en otros idiomas. Pero este era el día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes y los llenó de poder.
Así que Pedro les dice del verso 14 al 21. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí Pedro está citando el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, para decir que dicha profecía acerca del fin de los tiempos se acababa de cumplir en el día de Pentecostés, colocando así el día del Señor o el día de la segunda venida en el primer siglo. Esto ayuda bastante en nuestra causa de descubrir el tiempo del fin. Pero es curioso que al final de la profecía de Joel citada por Pedro, dice que Dios mostrará prodigios en el cielo como señal de que el fin ya había llegado. Y habla de que habrá sangre, fuego y nubes de humo, que el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre, justo antes que llegue el día del Señor. Pero el que invoque el nombre del Señor durante este terrible tiempo será salvo. Esto confirma lo que dijo Pablo, que la iglesia permanecería durante el tiempo de tribulación y que al final los que hayan quedado serán salvos. Si la iglesia se va en un tiempo antes de la tribulación, pues ¿quiénes son los que han quedado si no son la iglesia? Pero bueno, vemos que Pedro dice que se cumplió la primera parte de la profecía de Joel, o sea, donde el Espíritu de Dios es derramado y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Pero ¿y qué hacemos con el humo, la sangre y el fuego? Pues esto también es confirmado por el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 27 y 37-38, que dice: solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Aquí el autor de la carta a los Hebreos cita a Joel 2:28 y a Habacuc capítulo 2 versos 3 y 4 para señalar que el tiempo del fin es ahora, o sea, en el primer siglo, que solo quedan el fuego, el humo y la sangre, o sea, el juicio de Dios. Y esto ocurrirá pronto, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que según el autor de los Hebreos, todo estaba a punto de culminar en su día. Se había cumplido todo lo necesario justo antes del día del Señor, concordando con Pedro. Y vemos más detalladamente lo que dijo Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17 en adelante. Dice que luego los que estemos vivos, ya lo hemos dicho varias veces, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Lo captaron? Aquí Pablo también nos da una fecha de la venida del Señor. Fíjense bien cómo dice, y repito, luego los que hayamos quedado. O sea que Pablo se está incluyendo a sí mismo dentro del grupo de los que estarían vivos el día que Jesús regresara. Así que Pablo claramente nos está dejando saber que la expectativa del día de la segunda venida era para el primer siglo.
en la misma generación de los apóstoles de Jesús. Aquí de seguro debe haber algún error o algo que no estemos viendo, porque si Jesús vendría en el primer siglo y todavía no ha llegado, pues significa eso que Jesús mintió y que nunca regresará. Sigamos investigando para ver de dónde llegamos con toda esta información bíblica. Ya vimos que tanto Pedro en Hechos capítulo 2, Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el libro de Hebreos capítulo 10 afirman que la segunda venida de Jesús sería en el primer siglo. Y también refuerzan su conclusión con pasajes del Antiguo Testamento, donde se profetizan los días finales donde Jesús volvería, los cuales los apóstoles afirman que ya se cumplieron en su tiempo en el primer siglo. Pero, ¿y qué tiene que decir el mismo Jesús sobre esto? Porque muy claramente nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Bueno, pues veamos algunos pasajes. Mateo capítulo 10, versículo 23, dice: Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Aquí Jesús, hablando con sus discípulos, les dice que antes de que culminen de recorrer las ciudades de Israel, Él volvería por segunda vez. Esto es extraño porque hoy en día el cristianismo no solo ha recorrido Israel, sino que el mundo entero múltiples veces. ¿Y Jesús no ha regresado? Sigamos leyendo. En Mateo 16, versículo 27 y 28 dice: Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí Jesús es bastante específico también. Les deja claro a sus discípulos que algunos de ellos no morirán antes de que vean a Jesús regresar en gloria y en su reino con los ángeles de su Padre. Pero ya todos los apóstoles están muertos y Jesús todavía no ha regresado. Este es otro pasaje problemático. Sigamos viendo. En Marcos capítulo 9, verso 1, dice: También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Jesús nuevamente dice que algunos de los que están ahí parados, los que están frente a Él escuchándolo hablar, no morirían antes de verlo regresar por segunda vez. Mateo 24, versículos 30 al 34 dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí Jesús nuevamente advierte que todos verán al Hijo del Hombre regresar sobre las nubes del cielo. Pero el tiempo de este acontecimiento ocurrirá, según el mismo Jesús, en esta generación, refiriéndose obviamente a la generación de los apóstoles, ya que ellos son su audiencia directa en ese momento. Si Jesús se refería a otra generación en otro tiempo, lo hubiera dicho así de simple: todo esto acontecerá en una próxima generación, o en la generación del futuro, o en la generación del siglo del fin, o algo así. Pero no, Jesús deja muy claro que el fin acontecería en esa generación de los apóstoles, o sea, en el primer siglo. Esto se sigue poniendo aún más intenso y problemático. Sigamos viendo. En el pasaje paralelo de Mateo 24, o sea, Lucas 21, versículos 27 y 32, dice: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria.
De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En Mateo 26:64, cuando los fariseos le preguntan a Jesús si él es hijo de Dios, Jesús contesta: tú lo has dicho, y además les digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí Jesús le dice a los fariseos que ellos también lo verían viniendo en las nubes del cielo a la diestra del poder. O sea que no solo los discípulos, sino que también los fariseos y saduceos de esa generación, en el primer siglo, lo verían venir en las nubes del cielo, en su segunda venida. Y por supuesto, Juan también dice algo importantísimo relacionado a la segunda venida de Jesús y el tiempo de cuándo sucedería. Veamos Apocalipsis capítulo 1, verso 7, que dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea que no solo los discípulos, no solo los apóstoles, no solo los fariseos, sino que también los que le traspasaron lo van a ver venir en las nubes del cielo, en su segunda venida, en el primer siglo. Así que ya vamos viendo cómo tanto Juan, Pedro, Pablo y el autor de los Hebreos, Juan el Bautista y hasta el mismo Jesús, dejan claro una y otra vez que la segunda venida de Jesús a traer juicio y salvación era para el primer siglo. Pero entonces, ¿por qué estamos aquí todavía? ¿Por qué sigue habiendo injusticia en el mundo y por qué sigue habiendo muerte y demás? ¿Será que Jesús no vino cuando dijo que vendría? ¿O será que a lo mejor estamos malinterpretando las Escrituras? De todos modos, no podemos decir que Jesús se equivocó. ¿O sí? Sigamos investigando. Algo que se me hace muy curioso es que Jesús dice una y otra vez que le veremos regresar en las nubes del cielo, que vendría con las nubes. También nos dice que su venida vendría acompañada de señales en el cielo. En Mateo 24, verso 29 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Qué curioso que cuando Jesús habla de las señales de su venida, está citando a Isaías capítulo 13, verso 10 y capítulo 34, verso 4, que dicen así: miren, ya viene el día del Señor, día cruel, de furor y ardiente ira. Dejará la tierra devastada y exterminará en ella a los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Ya sabemos que Jesús usa estos pasajes para describir su segunda venida. Pero hagamos una pregunta importante. ¿Será que en realidad esto sucedió cuando lo profetizó Isaías? Estas profecías de Isaías 13 e Isaías 34 eran contra Babilonia y contra las naciones. Un juicio vendría sobre ellas y esas eran las señales de dicho juicio. Así que sobra preguntar: ¿ocurrió dicho juicio? Pues sí, Babilonia fue conquistada por los medopersas y las demás naciones también llevaron su destrucción. Así que las profecías sí se cumplieron. Pero, ¿y las señales? Si el juicio se cumplió, las señales del juicio también se cumplieron, ¿cierto? No es tan fácil como eso. Verán, las naciones sí fueron juzgadas, pero las señales forman parte de un estilo de escritura muy antiguo, aquel donde se utiliza un lenguaje judicial en contra de alguna nación o pueblo, donde se usan temas de decreación para darle un énfasis a la importancia del juicio que venía sobre dicho pueblo.
Es obvio que las señales no pudieron ocurrir. ¿O de cuándo acá una estrella puede caer sobre la tierra? Todas las naciones utilizaban el mismo lenguaje de decreación antes de destruir a algún pueblo, y los hebreos no fueron la excepción. El juicio a Babilonia era un tema muy importante, así que se utiliza un lenguaje de suma importancia también. El cielo se enrollaría como un pergamino, las estrellas se caerían del cielo, la luna se pondría roja como la sangre, etcétera, etcétera. En otras palabras, el juicio será grandísimo. Lo mismo podemos decir de Jesús viniendo en las nubes. En el Antiguo Testamento, cuando Dios venía en las nubes a pasar juicio sobre un pueblo, Dios literalmente no estaba en las nubes, sino que esto era otro lenguaje judicial para referirse que dicho pueblo sería juzgado. Por ejemplo, en Isaías capítulo 19 dice: profecía contra Egipto. Miren al Señor, llega a Egipto montado sobre una nube veloz. Los ídolos de Egipto tiemblan en su presencia. El corazón de los egipcios desfallece en su interior. Esto es una clara profecía de juicio contra Egipto, y comienza diciendo que Dios viene en una nube a juzgarlos, y que los egipcios lo ven y desfallece su corazón cuando lo ven. La pregunta que procede es la siguiente: ¿en realidad Dios vino en una nube a juzgar a Egipto, físicamente trepado en una nube? Pues no. ¿Pero en realidad Egipto fue juzgado? Pues sí. Nuevamente vemos como el lenguaje de los profetas, cuando Dios va a pasar juicio sobre alguien, es algo extremo. Habla de Dios viniendo en las nubes y de la creación cayéndose en cantos. Pero al final vemos que ni Dios vino en las nubes, literalmente, ni la creación se cayó en cantos, literalmente. Pero el juicio sí ocurrió. Así que podemos utilizar esta información para concluir que probablemente esto es de lo que hablaba Jesús cuando decía que venía en las nubes y que las señales de su venida eran aquellas de la creación autodestruyéndose a sí misma. Que esto simplemente era un lenguaje judicial que significaba que Jesús pasaría juicio sobre un pueblo y salvaría a los que le siguen. Pero no literalmente destruyendo el mundo, ni viniendo en las nubes del cielo, sino que simbólicamente. Esta revelación es sumamente chocante. ¿Me estás queriendo decir que Jesús no viene físicamente? ¿Y que solo se trataba de un juicio que pasaría sobre algún pueblo o nación? Pues veamos qué opciones tenemos. Primero, vimos que tanto Jesús como los apóstoles dejan claro una y otra vez que la segunda venida de Jesús sería en el primer siglo, no más ni menos. Pero esto causa un gran problema porque ya estamos en el siglo XXI y Jesús no vino, lo que significa que Jesús es un falso profeta que nunca regresará. Esto nos deja con la segunda opción, y esa es que Jesús estaba utilizando un lenguaje judicial donde usa temas de decreación, donde el mundo se autodestruye con las estrellas cayendo sobre la tierra y demás, para simbolizar la destrucción de un país o nación. Y cuando vemos lo que tiene que decir el Antiguo Testamento sobre esto, vemos que Dios también venía sobre las nubes del cielo a pasar juicio, tal y como Jesús prometió que vendría. Y vemos que Dios también utilizaba el lenguaje de decreación, donde el sol se oscurece y demás, para simbolizar el juicio de una nación o pueblo. Así que para que Jesús no quede como un mentiroso, esta es la opción que más sentido hace, y la misma se conoce como el preterismo, donde las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos y la segunda venida de Jesús en realidad tuvieron su cumplimiento en el primer siglo de manera simbólica. Ahora, esto también trae sus problemas. Pablo es claro cuando dice que Jesús vendrá en las nubes del cielo para arrebatarlos. Él no se refería a una venida en juicio simbólico, sino a una literal y física.
Pero cuando leemos el Apocalipsis, este parece estar de acuerdo con la postura preterista de que Jesús vendría en juicio y no físicamente. O sea, además de decir en el primer capítulo que Cristo vendría muy pronto, este libro toma más del 80% de sus elementos apocalípticos de temas judiciales del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los 4 jinetes del Apocalipsis que aparecen en Apocalipsis capítulo 6, versos 1 al 8, representan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Esto es un paralelo directo de Zacarías capítulo 1, versos 8 y 10, y capítulo 6, versos 1 al 8, donde aparecen 4 carros de caballos de diferentes colores, los cuales representan los espíritus de los cielos enviados por Dios para recorrer la tierra. Estos también simbolizan juicios divinos, al igual que en Apocalipsis. El Cordero como sacrificio en Apocalipsis capítulo 5, verso 6. El Cordero inmolado está en el centro del trono listo para abrir los 7 sellos. Este es otro paralelo con Isaías 53, verso 7 y Éxodo capítulo 12, versos 3 al 6. Isaías describe al siervo sufriente como un cordero llevado al matadero, y en Éxodo, el Cordero Pascual es sacrificado como símbolo de redención. El mar de cristal que aparece en Apocalipsis capítulo 4, verso 6, que dice: delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Este hace paralelo con Éxodo capítulo 24, verso 10 y Ezequiel capítulo 1, verso 22. En Éxodo los ancianos de Israel vieron debajo de los pies de Dios como un embaldosado de zafiro, y en Ezequiel hay una extensión como de cristal sobre los seres vivientes. El Apocalipsis está profundamente arraigado en el Antiguo Testamento, tomando imágenes, símbolos y temas de libros como Ezequiel, Isaías, Daniel, Zacarías y Éxodo, entre otros. A continuación te muestro algunos paralelismos destacados. Número 1. Las trompetas en Apocalipsis 8 y 9. 7 trompetas anuncian juicios, fuego, sangre, oscuridad y plagas. Eso es un claro paralelo a Josué capítulo 6 y Éxodo 7 al 12. En Josué las trompetas derriban los muros de Jericó. En Éxodo las plagas sobre Egipto. Agua en sangre, langostas, tinieblas, etc. Todo esto anticipan las plagas del Apocalipsis. Número 2. La bestia o el mal llamado Anticristo. En Apocalipsis 13, versos 1 y 2, aparece una bestia que surge del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es un paralelo con Daniel capítulo 7, versos 2 al 7, donde Daniel describe 4 bestias que representan reinos, una de las cuales tiene 10 cuernos, la cual ha sido interpretada como el Imperio Romano, igual que la de Apocalipsis. Número 3. La Nueva Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 4, se describe como una ciudad santa que desciende del cielo, con calles de oro y puertas de perlas. Esto es otro paralelo con Ezequiel 40 al 48 y con Isaías 60. Ezequiel describe una visión de una ciudad y un templo glorioso. Isaías habla de una Jerusalén renovada, llena de luz y gloria divina. Número 4. El libro sellado de Apocalipsis capítulo 5, versos 1 al 5. Aquí vemos un libro sellado con 7 sellos que solo el Cordero puede abrir. Eso es un paralelo con Daniel 12, 4. Donde Daniel recibe una visión sellada hasta el tiempo del fin. Esa visión sellada es el rollo de 7 sellos de Apocalipsis. Número 5. Los ríos de vida de Apocalipsis 22, versos 1 y 2. Un río de agua de vida fluye desde el trono de Dios. Esto es un paralelo con Ezequiel 47, versos 1 al 12, donde Ezequiel describe un río que fluye del templo y sana la tierra. Y por supuesto, el número 6, el día del Señor, que aparece en Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 17, donde se desatan terremotos, el sol se oscurece y las estrellas se caen. Esto es un paralelo con Joel capítulo 2, versos 30 y 31, como mencionamos hace un rato, y con Isaías capítulo 13, verso 10, Isaías 34, Isaías 19 y demás textos. Joel habla de un día con sangre, fuego, oscuridad y la caída de estrellas. Isaías describe el oscurecimiento del sol y la luna, el juicio a varias naciones, las estrellas cayéndose del cielo, etcétera, etcétera.
Esto es un claro paralelo sobre el día del Señor. Así que Apocalipsis no es un texto aislado. Toma prestado extensivamente del Antiguo Testamento, recontextualizando visiones, imágenes y profecías para hablar del triunfo final de Dios y su reino eterno. Un triunfo que ocurriría de acuerdo a los apóstoles y al mismo Jesús en el primer siglo. Más adelante regresaremos a Apocalipsis. Por ahora, ya tenemos cómo será el día del Señor. O sea que después de una gran tribulación aparecerá Jesús en las nubes para juzgar a los impíos y salvar a los suyos. También vimos la interpretación preterista, aquella que dice que esto es más bien algo simbólico que se refería a la inauguración del nuevo pacto y el juicio a los que rompieron el antiguo pacto. También aprendimos cuándo debía de ocurrir la segunda venida. Vimos en múltiples textos tanto de Jesús, Pablo, Pedro y Juan en Apocalipsis que dicho evento debería de ocurrir muy pronto en la vida de los discípulos o en esa generación, como dice el mismo Jesús. Pero como no queremos que Jesús quede como un mentiroso, veamos ahora lo que dice la evidencia histórica con respecto a la segunda venida. Comencemos con Jesús. En Mateo capítulo 24, versos 15 al 21, dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Aquí hay mucho por desempacar. Primero que nada, vemos que Jesús comienza diciendo que esta gran tribulación comenzará con algo conocido como la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel. Y si vamos al libro de Daniel, capítulo 11, verso 31, dice: Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Aquí Daniel está hablando de un ejército que vendrá a Jerusalén y harán cesar el sacrificio para instalar la abominación que causa desolación. ¿Pero será esto de lo que habla Jesús? Hoy en día los cristianos futuristas, especialmente los dispensacionalistas, nos dicen que la abominación desoladora y todas esas profecías que vemos en Daniel todavía no se han cumplido, incluyendo esta sobre la abominación que causa desolación. El problema con esto es que Jesús no comparte la misma interpretación de los futuristas. Verán, cuando Jesús habla sobre la abominación desoladora en Mateo 24, no tenemos que inventarnos interpretaciones que vayan de acuerdo a nuestro lente escatológico, sino que tenemos que dejar que el mismo Jesús nos dé la interpretación. Y es eso lo que Él hace en Lucas 21. Recuerden que Marcos, Mateo y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. Esto significa que nos están contando la misma historia, pero con un enfoque distinto y una perspectiva un poco diferente. Pero sigue siendo la misma historia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 2 se nos cuenta la historia del nacimiento de Jesús, y en Lucas 2 también se nos cuenta la misma historia. La misma cambia en ciertos detalles, pero el enfoque principal es el mismo. Se trata sobre el nacimiento de Jesús. Pues lo mismo ocurre cuando Jesús habla de la abominación desoladora. Ya vimos que Daniel se refiere a ella como unos ejércitos viniendo a Jerusalén y deteniendo el sacrificio en Daniel 11:31. Pues si vamos a Lucas 21, versos 20 al 24, que es el paralelo sinóptico de Mateo 24, 15 al 21, donde Jesús habla de la abominación desoladora, nos dice: Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ya está cerca.
Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que están embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los que no son judíos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Y ahí lo tienen. Está más claro que el agua. Jesús interpreta la abominación desoladora de Daniel 11:31 como los ejércitos de Roma rodeando a Jerusalén. Y los futuristas dirán: pero eso mismo decimos nosotros, que vendrán la China Roja, Rusia, Irán y los demás países y harán guerra contra el Cordero en la batalla de Armagedón. El problema es que eso no es lo que dice Jesús. Él es muy específico y deja unas instrucciones claras. Los que estén en Judea huyan a las montañas. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, o sea, el sábado. ¿Por qué yo, que vivo en el trópico, debería de preocuparme porque sea invierno? Aquí no cae nieve en todo el año. ¿Y por qué debo de preocuparme si ocurre en día de reposo o en sábado? Si yo no soy judío y los cristianos no están bajo la ley, según Pablo. Así que, ¿para qué hacer una advertencia tan confusa? ¿Será porque en realidad Jesús se estaba refiriendo a los judíos que vivían en Jerusalén, que todavía obedecían la ley, pero que aún así eran cristianos? ¿Será que podemos encontrar evidencia histórica de dicho evento ocurriendo en el primer siglo, tal y como Jesús y los apóstoles advirtieron que ocurriría? Pues sin duda alguna, sí podemos encontrar dicha evidencia. Y esa es la destrucción del segundo templo en el año 70 por parte del Imperio Romano. Todo sucedió como Jesús lo advirtió en Lucas 21. Los ejércitos rodearon a Jerusalén y su destrucción ocurrió no muy lejos de ese día. Jesús les advierte que ay de las que estén encinta y amamantando. Y hoy sabemos que durante la guerra del año 70, las personas estaban atrapadas dentro de la ciudad y no tenían agua ni comida. Así que algunas mujeres no tenían de otra que cocinar a sus propios hijos en su propia leche y comérselos para sobrevivir. Sin duda alguna, en ese día llegó el juicio de Dios sobre Jerusalén, tal y como dijo Jesús en el verso 22 y 23 de Lucas 21. Ese será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. El día del Señor, la segunda venida de Jesús. Se trataba de una venida en juicio contra el pueblo de Israel por romper el antiguo pacto, tal y como lo profetizó Isaías, Malaquías, Ezequiel, Daniel y el resto de los profetas. Todo se cumplió al pie de la letra. Al menos eso es lo que vemos cuando leemos de buenas a primeras y lo comparamos con los hechos históricos. Pero ¿y qué tiene que decir Pablo? ¿Será que Pablo también lo veía como un final en el año 70 con la destrucción del segundo templo? Bueno, pues Pablo obviamente no sabía el día ni la hora, pero sí sabía que ocurriría en el primer siglo. Y de esto tenemos una pista muy especial en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 3, que dice: Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la apostasía contra Dios y manifestarse el hombre de pecado. Aquí vemos que Pablo nos da unos indicadores de tiempo.
nos dice que antes de que llegue este gran día del Señor, primero tiene que ocurrir esta gran apostasía. Y los futuristas rápido salen a interpretar esto como muchas personas abandonando la iglesia en el siglo XXI. Pero si miramos de cerca la palabra apostasía, en el griego, esta tiene una definición de rebeldía. Así que Pablo está diciendo que el fin no llegará hasta que ocurra la gran rebelión en contra de Dios. Y esto sin duda es lo que ocurre en el año 70. Así que gracias a esta información podemos ver que Pablo está de acuerdo con Jesús, no solo en la interpretación de su venida, sino que también en la fecha, refiriéndose en el primer siglo, especialmente el año 70. Aquí vemos otro punto para los preteristas. Ahora, ya vimos lo que tienen que decir Jesús y Pablo. ¿Pero qué tiene que decir Juan sobre esto? Pues el libro de Apocalipsis es más complicado, pero les puedo asegurar que sin lugar a dudas, todo lo que vemos en el libro de Apocalipsis es una profecía concerniendo el tiempo del fin que debería de ocurrir, tal y como dijo Jesús y Pablo en el primer siglo. Si hacemos un análisis de Apocalipsis y lo pasamos por la prueba histórica, veremos que sin duda alguna todo se refería al juicio sobre Israel en el primer siglo. Veamos. En el capítulo 1 se nos deja claro que esto es una visión de lo que tiene que suceder pronto. Pero más importante aún, todo lo que hay en este libro es un mensaje para las 7 iglesias de la región de Asia Menor, según el versículo 4 del capítulo 1. O sea que ya de antemano se nos dice en el primer capítulo para quién va dirigida esta carta. Y no es para el mundo entero, y mucho menos para los cristianos del siglo XXI, sino que es para las 7 iglesias de Asia en el primer siglo, para los cristianos del Imperio Romano. Esto se hace aún más evidente cuando leemos el capítulo 2 y el 3, que claramente se le están dedicando ciertos mensajes a estas 7 iglesias, y no al mundo entero. Luego, en el capítulo 4, Juan tiene una visión de lo que sucedería justo antes del fin. Se encuentra a sí mismo en el cielo con Dios, donde puede ver 24 ancianos, representando las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, y viendo todo tipo de imágenes que claramente también vemos en el Antiguo Testamento, como dijimos hace unos minutos. En el capítulo 5 hace su entrada el rollo de los 7 sellos y el cordero que lo abriría. Otra clara imagen del rollo que se le dijo a Daniel que sellara hasta el fin, y el cordero inmolado de Isaías. En Apocalipsis 6 podemos hacer una clara conexión entre los 7 sellos y el principio de dolores en Mateo 24. Por ejemplo, el primer sello desata un caballo blanco y su jinete, quien tenía una corona y un arco. Este representa a Jesús en su primera venida, donde viene a traer las buenas nuevas de la salvación y a evangelizar al mundo. Ahora, en el segundo sello sale un caballo rojo, y a su jinete se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se maten unos a otros. Esto suena idéntico a Mateo 24, verso 6, donde Jesús dice que habrán guerras y rumores de guerras, y que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora, cuando se rompe el tercer sello, aparece un caballo negro y su jinete traía una gran inflación económica, donde el salario de un día entero solo te daba para una pequeña porción de trigo o cebada. Esto fue exactamente lo que ocurrió durante la guerra judeo-romana en el año 70. La ciudad estaba cerrada y la comida se hacía más escasa, así que los precios para obtener solo un poco de comida se elevaron grandemente. En el cuarto sello apareció un caballo amarillento y su jinete trajo muerte por medio de la espada, pestes y hambre y las fieras de la tierra. Esto es similar al verso 7 de Mateo 24, donde Jesús dice que habrá hambre y pestes por todas partes. Cuando el quinto sello se rompe, la escena cambia al cielo, donde Juan puede ver a los mártires que cayeron durante la gran tribulación de aquellos días. Esto sin duda deja claro que la iglesia, según Apocalipsis, sí pasaría por un periodo de tribulación. Entonces se abrió el sexto sello, donde hubieron temblores en todas partes, el sol se oscureció
y la luna se puso roja como la sangre. Esto sin duda son las señales de que el Hijo del Hombre ya estaba haciendo su regreso con poder y gran gloria. Ahora, el verso 15 al 17 de Apocalipsis capítulo 6 es curioso y dice así: los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Esto, aparte de ser una referencia directa de Malaquías 3 y 4, donde el profeta dice que nadie podrá mantenerse de pie cuando llegue el día del Señor, también hace eco a algo que el mismo Jesús dijo cuando iba camino al Gólgota a ser crucificado. Lucas capítulo 23, versículos 27 al 30, que dice: lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles, que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos. Interesante, ¿cierto? No podemos olvidar que todos estos sellos de Apocalipsis capítulo 6 son juicios desatados por el mismo Jesús. Más adelante, en el capítulo 7 de Apocalipsis, vemos que se menciona los 144,000 sellados, que no es más que un número simbólico que representa a los santos de Cristo, de todo el imperio romano, aquellos que fueron martirizados y los que salieron de la gran tribulación y el día del Señor como vencedores en Cristo. En el capítulo 8 vemos que se abre el séptimo sello, y este contiene adentro otro paquete de juicios, conocidos como el juicio de las 7 trompetas. Cada trompeta trae un juicio sobre la tierra que podemos descifrar históricamente como ya ha ocurrido en el primer siglo, durante la guerra judeo-romana, desde catapultas lanzando objetos masivos encendidos en llamas, hasta eclipses solares ocurriendo en plena guerra. En el capítulo 9 continuamos viendo más juicios de estas trompetas, donde vemos una clara imagen de las plagas de Egipto ocurriendo. En el capítulo 10 se le da un rollo a Juan para que se lo coma, similar a Daniel 12, donde se le da un rollo para que lo guarde hasta el tiempo del fin. En el capítulo 11 se nos habla de los 2 testigos, los cuales representan claramente a la ley de Moisés y los profetas, que dieron testimonio contra Israel por su infidelidad al pacto con Dios. O sea que no se trata de 2 hombres literales como Moisés, Elías o Enoc. Estos 2 testigos están conectados con el sistema del antiguo pacto, el cual estaba llegando a su fin con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Los 2 testigos son vistos como aquellos que denuncian la corrupción espiritual y la apostasía de Israel, y su muerte simboliza el aparente triunfo temporal de Israel sobre sus acusadores. Sin embargo, su resurrección y ascenso al cielo simbolizan la vindicación del mensaje del juicio divino y el establecimiento del nuevo pacto. En Apocalipsis 12 tenemos un enigma, pero también lo podemos descifrar a la luz del preterismo. La mujer representa a Israel, el pueblo del pacto de Dios, descrita en términos gloriosos debido a su papel en el plan redentor de Dios. La mujer da luz al Mesías, señalando el cumplimiento de las promesas mesiánicas hechas a Israel. Su embarazo y los dolores de parto simbolizan las tensiones y tribulaciones que Israel sufrió antes de la venida de Cristo.
El dragón simboliza a Satanás, quien trabaja a través de poderes humanos como el Imperio Romano o las élites judías opositoras a Cristo. Sus 7 cabezas y 10 cuernos representan la plenitud de su poder y su alcance. El intento de devorar al niño refleja los esfuerzos de Satanás por destruir al Mesías, como se ve en episodios como la matanza de los inocentes ordenada por Herodes. El hijo varón es claramente Jesucristo, quien nace, lleva a cabo su misión y es exaltado al trono de Dios. La ascensión del Hijo al cielo simboliza la victoria de Cristo sobre la muerte y su entronización como Rey. La huida de la mujer al desierto representa la protección divina de los creyentes, la iglesia primitiva formada por judíos y gentiles, durante un tiempo de persecución. Esta huida también podría aludir a la dispersión de los cristianos fuera de Jerusalén antes de la destrucción en el año 70, como se menciona en Lucas 21, versos 20 al 22. La guerra entre Miguel y el dragón simboliza la victoria de Cristo sobre Satanás a través de su muerte y resurrección. La expulsión de Satanás del cielo significa que ya no puede acusar a los hijos de Dios. Véase Romanos 8:33 al 34. Esto refleja la transición al nuevo pacto, donde Satanás pierde su autoridad sobre aquellos que están en Cristo. Tras ser derrotado en el cielo, el dragón persigue a la mujer y a su descendencia, simbolizando la persecución de los cristianos. La descendencia de la mujer son los creyentes que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esta persecución se cumple históricamente en la persecución de la iglesia por parte de los judíos y los romanos antes de la caída de Jerusalén. Así que Apocalipsis 12 muestra cómo la obra redentora de Cristo culmina en su victoria sobre Satanás y el establecimiento del nuevo pacto. En Apocalipsis 13 se nos menciona a varias bestias. La bestia que surge del mar representa al Imperio Romano, que era el poder dominante en el mundo en ese tiempo. El mar simboliza a las naciones gentiles, según Isaías 17:12, Daniel 7:2 y 3, etc. Roma, como una potencia gentil, encaja en este símbolo. Los 10 cuernos y las 7 cabezas representan la plenitud de autoridad y el sistema político romano, que estaba compuesto por una serie de emperadores. Las blasfemias contra Dios representan a Roma y sus emperadores, especialmente a aquellos que exigían adoración como dioses, por ejemplo, Nerón, y estos blasfemaban al presentarse como divinos. La persecución de los santos representa a la bestia que persigue a los santos, o sea, a los cristianos, refiriéndose a las intensas persecuciones bajo emperadores como Nerón, y esto señala los eventos previos a la destrucción de Jerusalén. El texto dice que serían perseguidos por 42 meses, y la historia nos dice que Nerón persiguió a los cristianos en Roma por 42 meses, cumpliendo al pie de la letra el texto. La bestia que surge de la tierra, en Apocalipsis capítulo 13, versos 11 y 18, representa el sistema religioso apóstata que apoyaba a la primera bestia, o sea, al Imperio Romano. Esto podría incluir el sacerdocio judío apóstata que colaboró con Roma en la persecución de los cristianos, el culto imperial romano que promovía la adoración de los emperadores como dioses, entre otros candidatos. Las características de la segunda bestia son de 2 cuernos como de cordero. Pretende ser religiosa y pacífica, pero su verdadera naturaleza es de engaño. Y cuando dice que hace descender fuego del cielo, esto representa actos milagrosos, falsos o señales que buscan engañar a las personas y desviarlas hacia la adoración de Roma. La marca de la bestia no es literal, sino simbólica de lealtad y sumisión al sistema opresor, representado por Roma. La marca en la frente o en la mano significa el pensamiento y las acciones alineados con el sistema corrupto. Esto también alude a una contradicción con el sello de Dios en los fieles de Apocalipsis 7, mostrando la división entre los seguidores de Dios y los seguidores de la bestia. Esto es una clara imagen de Éxodo capítulo 13, verso 9, que dice que esto te será como una señal en tu mano y como un memorial en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. El número 666 es una clara referencia al emperador Nerón César, y lo sabemos
porque cuando usamos la gematría hebrea para calcular su nombre, en hebreo, las letras de Nerón César suman 666, lo que refuerza la idea de que la primera bestia está relacionada con el Imperio Romano y específicamente con Nerón César. En Apocalipsis 14 se habla del día del juicio. Aquí se juzga a los adoradores de la bestia, se redimen los santos y se inaugura el nuevo pacto acabando con el antiguo. Aquí se juzga a Israel de una vez y para siempre, comparándola con la antigua Babilonia que fue destruida. Apocalipsis 15 nos da una visión más desglosada del juicio a la Israel apóstata y la esperada pronta caída de Roma que vimos en el capítulo 14. Sino que aquí entramos en más detalles con 7 ángeles y 7 plagas y demás. En Apocalipsis 16 vemos aún más detalles de ese juicio contra la Israel apóstata, esta vez comandados por 7 ángeles y sus 7 copas. Apocalipsis 17 es un poco más complicado. La mujer sobre la bestia representaba a Jerusalén apóstata, quien fornicó con Roma. Babilonia la Grande es Jerusalén, aunque otros también la usan intercambiadamente para referirse también a Roma. La bestia y sus 10 cuernos representa a 10 regiones que se unieron a Roma para hacer la guerra con Jerusalén. La pelea entre la mujer y el cordero representa el juicio final que vendría en el 70, etc. En Apocalipsis 18 se proclama la caída de la Gran Babilonia o Jerusalén apóstata. En Apocalipsis 19 Jesús lleva a cabo el gran juicio y vence a los malvados, proclamando la victoria sobre las fuerzas del mal y la Israel apóstata. En Apocalipsis 20 es otro enigma, pero también tiene su interpretación. El milenio, los 1000 años, no es un periodo literal de 1000 años en el futuro. Así que los futuristas deberían abandonar ese texto de Pedro donde dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, para tratar de defender el hecho de que Jesús no se está tardando en venir, sino que para él el tiempo corre distinto. Eso no es lo que vemos en Apocalipsis. El milenio representa el reinado espiritual de Cristo desde su resurrección hasta el juicio final, en el que Cristo reina desde el cielo en su trono celestial. La liberación de Satanás al final de los 1000 años representa a Satanás engañando a las naciones una vez más, y esto no se refiere a un evento futuro, sino a la revitalización temporal del mal en el contexto de la destrucción de Jerusalén. Satanás, representando el mal y la oposición a Dios, se suelta para hacer una última rebelión antes de su derrota definitiva. Los pueblos de Gog y Magog, en versículos 8 y 9 de Apocalipsis 20, son interpretados como símbolos de los enemigos de Dios, representando las fuerzas espirituales y políticas que se oponen a Cristo. La batalla de Gog y Magog no es un conflicto literal en el futuro, sino una representación simbólica de la resistencia final del mal contra el pueblo de Dios, que fue derrotada con la destrucción de Jerusalén. El juicio final, en los versículos finales, versículos 11 y 15, representan el juicio ante el gran trono blanco, que es el juicio de Jerusalén en el año 70, que marcó la caída definitiva del sistema del antiguo pacto y el fin de la era de la ley. Aquí es donde Cristo hace cesar el sacrificio, como bien nos dice en Mateo 24. Los muertos mencionados en este contexto son aquellos que estaban espiritualmente muertos bajo el antiguo pacto, y el juicio es una representación de la separación entre los justos y los injustos. Apocalipsis 21 es una representación simbólica del establecimiento del reino de Dios en la tierra, la nueva Jerusalén. Esta no es una ciudad literal que descenderá del cielo en el futuro, sino que representa a la iglesia en el nuevo pacto. La nueva Jerusalén es la comunidad espiritual de los creyentes en Cristo, una ciudad que ha sido purificada y renovada a través de la obra de redención de Jesús. Por eso Pablo dijo en Gálatas capítulo 4 que los cristianos son hijos de la Jerusalén celestial y los del antiguo pacto son hijos de la Jerusalén terrenal. El cielo nuevo y la tierra nueva no son cielos y tierras físicas transformados, sino que simbolizan la transformación espiritual del pueblo de Dios y del mundo
en términos de la nueva creación en Cristo. Al final de este capítulo podemos ver claramente que el reino de Dios no se refiere al fin del mundo como lo plantean los futuristas, sino que podemos ver que los malvados todavía existen, y estos claramente no pueden entrar en dicho reino, ni los borrachos, ni los adúlteros, etc. O sea que el reino de Dios es en la tierra, y solo los cristianos lo pueden arrebatar y ser parte de él. Y el capítulo 22 de Apocalipsis claramente nos está describiendo el estado final del reino de Dios, un mundo donde el antiguo pacto fue eliminado y el mundo entero es parte del nuevo pacto, como una nueva criatura en Cristo, siempre y cuando creas en su nombre. Y una vez más vemos que al final del capítulo Jesús vuelve a prometer lo mismo que llevamos hablando desde el principio de este video. He aquí que vuelvo pronto. Y con esto se cierra la visión de Juan sobre el juicio que traería Jesús sobre Israel y sobre Roma en el primer siglo. Un juicio en donde Jesús no vendría literalmente, sino que vendría en juicio, tal y como nos dice Malaquías, Isaías, Pablo, Pedro y por supuesto el mismo Jesús. Así que después de mirar muy brevemente lo que tiene que decir Apocalipsis, más adelante haremos una serie desglosando cada capítulo con prueba y evidencia histórica de lo que realmente dice cada uno. Podemos concluir con que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo enseñan que Jesús volvería en el primer siglo. Pero como Jesús no es un mentiroso, esa segunda venida tuvo que haber ocurrido en juicio y no físicamente, porque estamos en el siglo XXI y todavía no ha llegado. Pero en realidad es esto lo que dice la Biblia sobre el regreso de Jesús. Bueno, pues lamento decepcionarlos, pero la postura preterista, a pesar de ser bíblicamente brillante y muy sana y cuerda, esta también está llena de errores y problemas que solo podemos descubrir cuando la pasamos por el filtro histórico. Verán, el Nuevo Testamento sin duda deja claro que Jesús regresaría en el primer siglo. Eso lo vimos al principio de esta presentación. Así que disculpen, futuristas, pero esa creencia de que Jesús viene en nuestro futuro simplemente no es bíblica. Yo sé que a ustedes les gusta cambiar las fechas de vez en cuando y que utilizan el Antiguo Testamento para tratar de defender una segunda venida en el siglo XXI o más adelante, como cuando usan el libro de Daniel y la supuesta pausa profética en la semana 70 de Daniel, cosa que es uno de los más grandes disparates que el cristianismo se ha inventado jamás. Pero el preterismo también falla por los mismos problemas. Simplemente no hay evidencia alguna histórica que pruebe nada de lo que éste afirma. O sea, todo lo que acabamos de ver hasta ahora, de Apocalipsis y los libros del Antiguo Testamento, en realidad no prueban para nada que Jesús vino en el año 70 en la destrucción de Jerusalén. Por ejemplo, el preterismo afirma que el Nuevo Testamento utiliza el mismo lenguaje judicial y los mismos hebraísmos del Antiguo Testamento para presentar una escatología inmediata en el primer siglo, como Jesús viniendo en las nubes, al igual que Dios viniendo en las nubes. Esto, por más bueno o por más bien que suene, simplemente no es verdad. Cuando Jesús decía que vendría en las nubes, los autores que escribieron eso de verdad querían decir que en realidad Él aparecería en una nube. Y no que vendría en un juicio, sino que, literalmente hablando, aparecería en las nubes y destruiría a los impíos para salvar a los suyos. Hoy sabemos que ninguna de las dos ocurrió. Jesús no vino en juicio y mucho menos apareció físicamente. Sabemos que no apareció físicamente porque todavía estamos aquí. Y sabemos que no vino en juicio, porque todavía el antiguo sistema de pecado y destrucción sigue vigente.
Esto simplemente no ocurrió. Los autores del Nuevo Testamento tomaban prestadas las escrituras del Antiguo para utilizarlas para sus propios propósitos. Si Isaías dijo que Dios vendría en las nubes, pues Jesús también vendría en las nubes. Pero ya sea que fuese en juicio o literalmente hablando, hoy sabemos que esto no ocurrió como bien dijimos. Jesús no apareció en las nubes. Los discípulos no lo vieron venir en su reino antes de recorrer las ciudades de Israel. Los fariseos no lo vieron regresar a la diestra del poder antes de morir. Los otros discípulos no lo vieron regresar antes de morir. El Apocalipsis entero es un libro que se escribió después de los hechos para presentar una visión donde el Imperio Romano y Jerusalén caerían, cosa que no sucedió tampoco. Jerusalén siguió operante por muchas más décadas después del 70, y Roma siguió siendo un imperio por muchos siglos más. Así que cuando vemos a Jesús profetizar con perfecta exactitud lo que ocurriría en el año 70 en Mateo 24, claramente podemos ver que los evangelios se escribieron después de los hechos. Y esto se hace evidente en el pasaje de Mateo 24:15, donde Jesús habla de la abominación desoladora. Jesús lo interpreta como los ejércitos rodeando Jerusalén, pero Daniel lo interpreta como el emperador Seleucida Antíoco Epífanes IV sacrificando un cerdo en el templo, lo cual los lleva a tener una guerra, y por tal razón los ejércitos rodean Jerusalén. No los ejércitos de Roma, sino que los ejércitos del imperio Seleucida en la guerra de los Macabeos. Daniel nunca se refirió a Roma como la cuarta bestia. Esto lo vemos en textos como Cuarta de Esdras o los oráculos sibilinos, los cuales corrigen a Daniel diciendo que se había equivocado, porque la cuarta bestia en realidad se refería a Roma y no al imperio Seleucida. Así que Jesús simplemente se equivocó. Históricamente sabemos que ninguno de los textos que usé al principio del Antiguo Testamento hablan de Jesús trayendo juicio y salvación sobre su pueblo, ni Malaquías 3, ni 4, ni Habacuc 2, ni Isaías, ni Ezequiel, y mucho menos Daniel. Todos esos textos tienen una interpretación contemporánea con ellos. Son escritos judíos para un pueblo judío y no tienen nada que ver con Jesús, ni con un cristianismo, ni con una escatología al final del año 70, ni con un juicio de un pueblo que rompió el pacto. Todo tiene que ver con el pueblo judío, escrito por judíos. Los cristianos solo toman prestado del Antiguo Testamento para tratar de llegar a una escatología final apoyada por el Antiguo Testamento. Así que creo que es hora de que enfrentemos esto objetivamente. La verdad sobre la segunda venida de Jesús, la cual fue profetizada por el mismo Jesús, por Pablo y los demás apóstoles, como un evento que ocurriría en el primer siglo y no en el siglo XXI. Esto, claramente, ya sea en juicio o físicamente, no ocurrió. Así que solo queda mirar la evidencia histórica y darnos cuenta que la postura preterista, al igual que la futurista, tampoco hace sentido alguno. Que la única verdad es que Jesús mintió y que no regresará. No existe una segunda venida. No existe un día del Señor. Todo fue una farsa. Nos engañaron. Nos tomaron el pelo. Nos vendieron sueños. Así que espero que este video te haya podido ayudar a despertar y darte cuenta que no hay segunda venida. Que si estabas luchando con tu fe, ya puedes abandonar la pelea y ser verdaderamente libre.
Recuerda dejarme un like y suscribirte y déjame un comentario. También puedes seguirme en TikTok, donde hacemos videos en vivo todas las semanas. Si deseas apoyarnos de una manera más directa, pues considera en convertirte en un miembro de este canal hoy. Todo apoyo financiero es bienvenido. Esto ha sido la experiencia escéptica, dando el primer paso a la verdad.